Mi nombre es Ryan Kos, y nunca fui más que un técnico mediocre. Pasé años deambulando entre colonias lunares, reparando paneles defectuosos y reemplazando piezas que nadie más se molestaba en entender. Era un trabajo mecánico y repetitivo. No requería brillantez, solo paciencia. Pero incluso eso lo perdí cuando un fallo en el sistema de soporte mató a 5 mineros en un pozo subterráneo. Mi error, o al menos, eso fue lo que decidió la corporación cuando me despidió sin dudarlo. Después de eso, nadie más quiso contratarme. Me convertí en un riesgo, un nombre no deseado en bases de datos. Por eso, cuando recibí la propuesta de trabajar en Hephaestus 9, acepté sin pensarlo. No importaba que fuera una estación abandonada orbitando un planeta condenado. No importaba que el pago fuera bajo o que el puesto fuera temporal. Lo que importaba era el anonimato. Un lugar lo suficientemente distante como para que nadie recordara quién fui. Un olvido pagado con un contrato. El viaje hasta allí fue monótono. Me pusieron en un carguero automatizado, sin tripulación. Solo yo y el zumbido amortiguado de los motores. Pasé la mayor parte del tiempo durmiendo o viendo cómo el planeta muerto se acercaba lentamente. Una esfera castigada por la radiación, agrietada como vidrio quemado. No sé qué hicieron allí antes, pero fuera lo que fuera, dejó cicatrices profundas. Hephaestus 9 flotaba justo por encima de ese cadáver, como un satélite huérfano sin propósito. Cuando el acoplamiento terminó, las puertas de la estación se abrieron sin ningún protocolo de bienvenida, sin voz en la radio, sin holograma de recepción. El corredor que tenía por delante estaba sumido en sombras irregulares, cortadas solo por las luces inestables adheridas al techo metálico. El olor a metal oxidado y plástico envejecido escapó por la abertura y fue lo primero que me golpeó. No de forma agresiva, pero lo suficiente para recordarme que nadie había respirado ese aire en mucho tiempo. Di mi primer paso y la sensación fue inmediata. El silencio en la estación no era solo ausencia de sonido, era diferente, como si absorbiera cualquier ruido que hiciera. Mis pasos resonaban secos contra el piso metálico, pero parecían apagarse antes de propagarse. El lugar estaba operativo. Los paneles aún parpadeaban con una energía mínima. Los sistemas de soporte vital mantenían el aire respirable, pero todo daba la impresión de que debía estar muerto, desde hacía mucho tiempo. Seguí los corredores, atravesando sectores devorados por el tiempo. Algunas terminales todavía funcionaban, emitiendo advertencias en tonos anaranjados, fallos en el flujo de oxígeno, fugas de energía, estructuras comprometidas. Nada que me sorprendiera, considerando que la estación estaba en el limbo, esperando la decisión de la corporación sobre su destrucción o reactivación. Mi alojamiento era un módulo pequeño sin ventanas. Había una cama estrecha, una mesa adherida a la pared y una terminal de comunicación que solo mostraba mensajes automáticos desde el centro de control. Mantenga los sistemas activos hasta nuevo aviso, sin fecha límite, sin más instrucciones, solo eso. Una advertencia seca, protocolaria e impersonal. Me senté en la cama y miré la pantalla oscura de la terminal. Solo. Hacía mucho tiempo que no estaba realmente solo. Incluso en las colonias, donde mi presencia era apenas tolerada, siempre había personas deambulando, voces distantes, ruido de vida. Pero aquí, solo el zumbido intermitente de las máquinas luchando contra su propia obsolescencia. Por un momento, pensé que podría ser un alivio. Finalmente, nadie para recordar el pasado, nadie para juzgarme. Solo yo, la estación y la simple tarea de mantener las cosas funcionando hasta que alguien decidiera apagarlo todo de una vez por todas.
Pero en la primera noche, algo me inquietó. No era el frío del metal ni el viejo olor del aire reciclado. Era la absurda sensación de que no estaba tan solo como imaginaba. Hephaestus 9 nunca fue un lugar acogedor. Incluso en su apogeo, no era más que un bloque de metal orbitando un planeta sin futuro. Construida para la investigación avanzada, fue ocupada por científicos e ingenieros durante años, hasta que, sin previo aviso, la corporación evacuó a la tripulación y selló la estación. No se dio ninguna explicación. No se filtraron informes. Solo rumores y silencio. Ahora, décadas después, todo lo que quedaba era un cascarón vacío, flotando en la oscuridad, oxidándose lentamente como un barco olvidado en el espacio profundo. El interior reflejaba esa lenta muerte. Los corredores se extendían en ángulos extraños, imposibles de recordar tras unas cuantas vueltas. El metal de las paredes estaba manchado, erosionado por años de abandono. Hephaestus 9 aún respiraba, pero cada falla eléctrica, cada zumbido de sus sistemas desgastados, hacía parecer que su última exhalación estaba cerca. Las luces parpadeaban sin ritmo, se apagaban y volvían a encenderse, como si dudaran en cumplir su función. Sí, definitivamente estaba en estado terminal. Algunos sectores eran puertas selladas, silenciosas, con cerraduras digitales que no respondían a los comandos. No necesitaba entrar en ellas, y eso fue un alivio. Mi rutina era simple: reparaciones básicas, monitoreo de sistemas y espera. Mucho tiempo de espera. Revisaba los paneles, ignoraba las alertas recurrentes e intentaba mantener lo mínimo necesario para que la estación no colapsara. Los mensajes de la corporación eran automáticos, nada más que actualizaciones frías sobre los plazos indefinidos de la misión. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No lo sé. Nunca se mencionó. Intenté convencerme de que la soledad era un regalo. Nadie que me juzgara, nadie que me mirara como si mi existencia fuera un error. Además, me pagaban. No mucho, pero al menos era un trabajo. Pero Hephaestus 9 no era un lugar diseñado para una sola persona. Los corredores eran demasiado grandes, el silencio se prolongaba demasiado, y el eco de mis propios pasos. A veces parecía pertenecer a otra cosa, y a veces, cuando giraba por un pasillo demasiado rápido, sentía una expectativa absurda de que alguien me estaría esperando al otro lado. La primera incomodidad vino con los mapas. No tenían sentido. Cargué una versión digital en mi terminal, pero los pasillos no siempre coincidían con el registro. A veces, una puerta que debería llevar a un almacén conducía a un corredor que no recordaba haber cruzado antes. Otras veces, caminos enteros simplemente terminaban en paredes de acero, como si alguien hubiera borrado su existencia y remodelado la estructura sin dejar rastro. Pero tal vez estaba cansado. O tal vez la estación realmente estaba cambiando. También estaban los sonidos. No era un ruido constante, nada tan simple. Pero en ciertas áreas de la estación, especialmente en los sectores más alejados, el sonido de las máquinas parecía extraño. Algo en la reverberación, en la forma en que el sonido se propagaba por el espacio, me inquietaba. Era como si la estación estuviera susurrando demasiado bajo para que pudiera entender. Fue en uno de esos paseos cuando encontré el ascensor. No sabía que había uno. No aparecía en los mapas. No formaba parte de las rutas a las que debía tener acceso. Estaba allí, al final de un corredor en el que estaba seguro de no haber estado antes. La puerta de acero estaba marcada con arañazos profundos, cortes que parecían haber sido hechos por algo que intentó salir de allí. Sin embargo, lo más extraño no era el ascensor en sí, sino el pedazo de papel amarillento pegado en el centro de la puerta. Los bordes estaban gastados,
la tinta ligeramente descolorida, pero aún legible. Era una lista de reglas, escritas a mano, con una caligrafía apresurada, como si alguien las hubiera anotado con prisa. Lo más extraño era que no veía papel y tinta desde que era un niño. Habían sido erradicados naturalmente. Tal vez en alguna exposición de museo se pudiera encontrar una antigüedad así. Pero aquí, las reglas eran claras. Usa el elevador solo a las 3 de la mañana. Nunca presiones el botón para el nivel 13. Nunca uses el elevador 2 veces en la misma noche. Quizás una broma interna, algo para asustar a los novatos. Sin embargo, esas palabras me inquietaron. El ascensor ni siquiera debería estar funcional, pero el panel digital al lado de la puerta aún parpadeaba, con los botones esperando un comando. El número 13 estaba ahí, entre los pisos normales. Nunca había visto un nivel 13 en ningún documento de la estación. Si era una broma, alguien había ido demasiado lejos para mantenerla viva. Suspiré, riendo para mí mismo. Ridículo. Lo que le ocurrió a la antigua tripulación ciertamente no tenía que ver con reglas tontas pegadas en la puerta de un ascensor. Aún así, retrocedí. Mejor no arriesgarse. Salí del pasillo y volví a los sectores donde debía estar. Pero esa noche, algo cambió. Por primera vez, me pregunté seriamente si realmente estaba solo en Hephaestus 9. La alerta llegó a la terminal poco después de la medianoche. Falla crítica en el sistema de soporte. Módulo superior. Había visto este tipo de advertencias antes. Generalmente era un sensor desajustado o una pequeña fuga en el flujo de oxígeno. Nada urgente, nada que requiriera prisa. Pero por alguna razón, esta alerta vino con un código rojo. Si no se solucionaba, el sector entraría en modo de seguridad y cortaría el soporte vital. El camino normal requería subir 2 niveles a través de escaleras presurizadas, un trayecto agotador y lento, especialmente después de horas de trabajo. Fue entonces cuando pasé junto al ascensor. El mismo ascensor que, hasta donde sabía, no funcionaba desde hacía años. Pero cuando me acerqué, las puertas se abrieron, silenciosas, como si me estuvieran esperando. Me detuve. Me quedé ahí un momento, mirando el interior oscuro de la cabina. Las reglas vinieron a mi mente, casi como un reflejo involuntario. Pero en ese momento parecían absurdas. Nada más que un chiste de alguien que trabajó aquí antes. El ascensor estaba funcionando, o al menos eso parecía, y necesitaba llegar al módulo rápidamente. Eso era lo que importaba. Entré y presioné el botón para el nivel 12. La cabina vibró ligeramente y comenzó a subir. Fue entonces cuando vi el botón del piso 13 iluminarse. No lo toqué. Simplemente se encendió. Antes de que pudiera reaccionar, el ascensor se desaceleró y comenzó a descender. Mi primer instinto fue presionar el botón de parada. Nada. Intenté presionar otro piso, cualquiera, pero el panel no respondió. El ascensor descendía lentamente, como si me arrastrara deliberadamente a algún lugar. La iluminación dentro de la cabina parpadeó, proyectando sombras irregulares en las paredes metálicas. La temperatura cayó, no de manera normal. Fue repentino, seco, como si el calor hubiera sido absorbido del aire. Y entonces comenzó el sonido. Un zumbido profundo, lo suficientemente bajo como para sentirse más que escucharse. Reverberaba en el suelo, en las paredes, en mi propio pecho. No parecía mecánico. La vibración se intensificó, casi como si la estructura del ascensor se ajustara a algo que no podía ver. Mis dientes castañetearon involuntariamente. Un olor metálico, como hierro caliente, invadió mis fosas nasales, y por un segundo tuve la impresión de que el aire dentro del ascensor era más denso, como si me comprimiera.
Y entonces el ascensor se detuvo. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron. Oscuridad total. Silencio absoluto. Contuve la respiración, esperando el sonido del motor. Pero no pasó nada. Fue entonces cuando sentí, no escuché, sentí algo moviéndose dentro de la cabina conmigo. 2 segundos después, las luces volvieron. El panel indicaba que estaba en el piso 13, un nivel que, según los registros, no debería existir. Las puertas seguían cerradas, pero había algo mal. Muy mal. No sabía qué, pero lo sentía. El ascensor estaba inmóvil, pero no me sentía solo. Si esto era una broma, alguien iba a pagar por ello. Mi mirada cayó sobre el reflejo en las puertas metálicas, y fue entonces cuando lo noté. Algo dentro no se reflejaba como debería. Dios, ¿por qué miré? Las puertas del ascensor se abrieron hacia algo que no tenía sentido. El pasillo frente a mí no pertenecía a Hephaestus 9. El suelo seguía siendo metálico, pero viejo, casi corroído por algo que parecía haberse extendido dentro de la estructura. Y luego estaba eso en las paredes, algo pulsante, como un tejido orgánico que crecía sobre el metal, extendiéndose de manera irregular, contrayéndose de una forma que parecía viva, una plaga cósmica tal vez. El olor a óxido y ozono quemado me abrasó la garganta. No era un sector abandonado, era algo más. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se negaron a obedecer. El aire era distinto allí, como si me envolviera, pesando sobre mis músculos, ralentizando mis pensamientos. Quería retirarme, pero avancé. Mis pies se movían solos, como si algo me arrastrara hacia adelante, guiando cada paso. Ese pequeño empujón que un amigo te da cuando tienes miedo de hacer algo mal. Sentí la atmósfera a mi alrededor, apretando, contrayéndose. Una luz provenía del final del pasillo, temblando en tonos verdosos. No era la iluminación estándar de la estación, era errática, parpadeando de una manera que no parecía aleatoria, como si intentara formar símbolos que mi cerebro casi podía descifrar. Pero ahí quedaba todo, casi. Cada vez que estaba a punto de comprender el patrón, cambiaba. Algo bajo esa luz intentaba comunicarse. El corredor pareció alargarse a medida que avanzaba, o quizá era mi percepción la que se deterioraba. A veces estaba seguro de que las paredes se cerraban sobre mí, casi comprimiéndome. Otras veces, los detalles del metal se distorsionaban, insinuando formas humanoides ocultas en la textura de la superficie. Pero cada vez que miraba directamente, desaparecían. Era como un ruido visual, una interferencia que solo se manifestaba en el rabillo del ojo. Al final del corredor, la puerta estaba entreabierta. Había algo más allá, un espacio que parecía más concreto. Me obligué a cruzarlo, tropezando ligeramente, y encontré un terminal aún activo en el centro de la habitación. La pantalla brillaba en la oscuridad, como si me estuviera esperando. Sentí un escalofrío. No escribí nada, no toqué nada, pero las palabras comenzaron a aparecer solas. Primero, el nombre de la estación, Hephaestus 9. Pero el logotipo al lado no era el de la corporación que conocía. Las interfaces se veían diferentes, más antiguas, como si el sistema estuviera ejecutándose en una versión olvidada de la estación. Entonces, sin que lo pidiera, se abrió un archivo de tripulación. Los nombres comenzaron a aparecer en una lista, uno tras otro, cada uno seguido de la misma palabra: desaparecido. Tragué saliva con dificultad. Era todo el equipo original. Las personas que, según los registros de la corporación, habían sido evacuadas hacía décadas. Pero no había fechas de defunción. No había registros de traslado. Solo la palabra desaparecido. Todos. Como si nunca hubieran salido de la estación. El último nombre en la lista me hizo congelarme.
Ryan Kos. Sentí que el estómago se me hundía. Eso no tenía sentido. Debía ser un error, un fallo en el sistema. Pero la fecha junto a mi nombre me dejó sin aliento. Era anterior a mi nacimiento. El terminal vibró ligeramente. La luz parpadeó. Algo había cambiado en la habitación. Miré el panel metálico junto al terminal, buscando mi reflejo. Y entonces sucedió algo imposible. Mi reflejo no me estaba imitando. El ascensor ya no estaba detrás de mí. De hecho, no había nada detrás de mí. El espacio donde debía estar la cabina era un vacío indistinto, incoloro, sin forma, sin ningún punto de referencia que mi cerebro pudiera asimilar. Parpadear no ayudó. Intenté recordar la forma del pasillo por el que había llegado, la sensación de tener un camino de regreso. Pero el recuerdo estaba borroso, débil, como un sueño que se desvanece en la memoria. Comencé a caminar sin pensar, sin un rumbo claro, solo tratando de escapar de la incomodidad de saber que el espacio a mi alrededor no era confiable. El suelo parecía lo suficientemente sólido, pero mi percepción de él cambiaba sutilmente con cada paso. A veces suave, a veces áspero, a veces distante, como si estuviera pisando un material que dudaba en ser real. Toda la estación estaba en ruinas, pero ahora no estaba seguro de si seguía en la estación. Entonces comenzó el sonido. No era un sonido externo, sino algo dentro de mí. Una reverberación que no tocaba mis oídos, sino mi conciencia, como un eco que vibraba en los huesos de mi cráneo. No era exactamente una voz, ni exactamente un ruido. Era más bien un pensamiento que no era mío. Un fragmento de algo que intentaba manifestarse en mi mente, pero fallaba en el último momento. Intenté hablar, solo para oírme a mí mismo. Pero mi voz salió con un retraso, como un reflejo sonoro, como si algo dentro del espacio estuviera probando mis palabras antes de devolvérmelas. Cuando escuché mi propia voz regresar a mí, algo estaba mal. El tono era mío, pero las palabras no eran exactamente las que había dicho. Pequeñas variaciones, intercambios sutiles, como si estuviera oyendo una versión ligeramente distorsionada de mí mismo. Toqué mi propia mano instintivamente, esperando sentir la textura de mi piel, la firmeza de los huesos bajo ella. Pero la sensación era levemente diferente, no incorrecta, pero retrasada, como si estuviera experimentando un eco táctil, como si mi presencia estuviera siendo procesada antes de ser aceptada. Un pensamiento aterrador me cruzó la mente. ¿Y si en realidad no estaba avanzando? ¿Y si solo estaba siendo recreado en el mismo lugar, una y otra vez, cada vez un poco diferente? El nombre Ryan Kos resonó en mi cabeza, pero no fui yo quien lo pensó. Una intrusión repentina, un pensamiento que me atravesó como un destello antes de que pudiera aferrarme a él. Por un milisegundo, sentí que olvidaba mi propio nombre, y la idea de que en realidad nunca me perteneció me hizo estremecer. Intenté recordar mi infancia, la primera vez que alguien me llamó así, pero las imágenes estaban borrosas, parecían copias de otro lugar. Mis miembros se volvían pesados, como si me estuviera hundiendo en algo invisible. Mi instinto era correr, pero ¿hacia dónde? El espacio a mi alrededor parecía dudar en definir formas. A veces, los límites de las paredes se disolvían y se reconstruían en posiciones diferentes. A veces, veía puertas donde no debería haber nada, y cuando intentaba alcanzarlas, parpadeaban y desaparecían, como un error en el procesamiento de la realidad. Fue entonces cuando noté la presencia, no porque la viera, no porque la oyera, sino porque lo supe, como si alguien hubiera entrado en el ambiente sin hacer ruido, sin moverse, sin respirar, pero el espacio, de algún modo, necesitara hacerle sitio. No era algo que estuviera físicamente allí,
sino algo que existía en la brecha entre lo que era real y lo que se suponía que debía ser. No miré directamente, pero sentí que, en algún momento, en alguna versión de este corredor, ya lo había hecho antes. Y tal vez por eso la presencia estaba allí ahora, esperando que repitiera la acción, como si ese fuera el siguiente paso inevitable. Cuando finalmente vi mi reflejo en la pared metálica, me di cuenta de que no fui yo quien había mirado primero. Fue él. Una puerta al final del corredor se abrió como si me estuviera esperando. No hubo ruido, ni resistencia mecánica. Solo un desplazamiento suave, revelando lo que había al otro lado. Una habitación que no parecía parte de la estación. El espacio era amplio, sin paneles expuestos, sin corrosión, sin las marcas del tiempo que cubrían el resto de Hephaestus 9. El suelo era liso y reflejaba una luz pálida, pero cuando lo miré, no vi mi reflejo. Solo un vago contorno de algo que no reconocí como mío. En el centro de la habitación, una terminal parpadeaba. La pantalla tenía un tono azul muerto, sin interfaz visible, sin nada más que un único texto, pulsando como un latido artificial. Acepta el papel de guardián. No había otra opción. Ningún comando para volver atrás. Me quedé allí un momento, mirando esas palabras, sintiendo que había algo en ellas que debía comprender. Guardián. Como si fuera un título. Detrás de mí, el espacio tembló. No como si algo se estuviera moviendo, sino como si el entorno mismo se estuviera reescribiendo. El aire comenzó a vibrar con un sonido grave, denso, más sentido que escuchado. No miré hacia atrás. Algo me dijo que, si lo hacía, vería una versión de este lugar que no debería existir. Una versión que aún no estaba completa, pero que pronto lo estaría. Mis manos se sentían pesadas, como si acercarlas a la terminal requiriera más esfuerzo del que debería. Ya había hecho esto antes. La idea apareció sin contexto, un pensamiento ajeno infiltrándose en mi mente. ¿Qué pasaría si lo rechazaba? ¿Qué pasaría si aceptaba? Pero algo dentro de mí ya conocía la respuesta. Rechazar no era una opción. Toqué la pantalla. La terminal se apagó al instante. El tinnitus explotó en un impacto silencioso, como una conmoción dentro del cráneo. Por un momento, todo quedó inmóvil, como una fotografía atrapada en el tiempo. Entonces, la estación tembló. O tal vez fui yo quien tembló dentro de ella. Sentí algo reorganizándose dentro de mí. Un cambio sutil, como si algo encajara donde siempre debió haber estado. Recuerdos que no eran míos comenzaron a surgir. Lugares en los que nunca había estado. Nombres que nunca había oído. Una sucesión de imágenes que parecían provenir de la estación misma, como si estuviera descargando algo mucho más grande. Entonces, el tinnitus cesó. Me desperté dentro del ascensor. El panel parpadeaba con un brillo frío, emitiendo ese zumbido electrónico que siempre había estado allí. Mi cabeza pesaba, como si hubiera dormido durante horas, días, tal vez más. Pero no había signos de colapso estructural. No había nada fuera de lugar, excepto por una cosa. Algo en el aire era diferente, como si las paredes respiraran, absorbiendo mi presencia de una manera que no podía explicar. Un extraño latido en mi pecho me hizo tirar de mi camisa. Mi piel estaba intacta, excepto por el símbolo. Algo grabado en mí. Algo que palpitaba al mismo ritmo que el sonido del ascensor. Era un patrón geométrico imposible, cambiando sutilmente cuando intentaba enfocarme en él. No dolía, pero sabía que no debería estar allí. Mi mente trataba de encontrar una explicación, un recuerdo que me dijera qué había sucedido. Pero lo único que hallé fueron huecos, partes de mí que parecían reemplazadas. El panel de control brillaba. Había un nuevo botón. 13.
Mi dedo flotó sobre él, vacilante. Pero la sensación de que esa opción siempre había existido era innegable. No era un error, no era un defecto. Podía sentirlo esperándome, como si ese botón no solo llevara a otro piso, sino a algo más grande, algo que, de algún modo, ya era mío. Fue entonces cuando noté el papel pegado a la puerta del ascensor. No era el mismo de antes. La tinta se veía más fresca, como si alguien lo hubiera colocado allí mientras dormía. El mismo tipo de letra temblorosa. Pero el mensaje, ahora, era diferente. Definitivo. Personal. Nueva regla número 7. Ahora eres propiedad de ella.